Hemos llegado ya al último capítulo, el 20º capítulo de esta historia de la Iglesia Católica. Desde aquel anuncio que el arcángel Gabriel hizo a la Virgen María, el anuncio de que había sido la elegida como Madre del Señor, el Señor de la historia, hemos llegado a los últimos tiempos, a narrar aquello que ha sucedido en este último siglo de historia. Hemos dispuesto de poco tiempo y sobre algunos temas hemos tenido que resumir. Nuestro objetivo era hacer crecer la conciencia de pertenencia a la historia de la Iglesia Católica, en la cual cada uno está llamado a vivir en esta historia, a ser protagonista de la misma, a participar de la historia de la salvación que se inserta y está dentro de la historia de la Iglesia. Si Dios es Padre de todos los hombres, la Iglesia es la Madre, es nuestra Madre. Conocerla, profundizar, saber cuál es nuestro recorrido, creo que nos convierte en cristianos y católicos adultos, capaces de caminar con la cabeza bien alta, que saben decir de verdad a los demás dónde han nacido y cuál es el seno dentro del cual son generados continuamente. En estos 20 capítulos nos hemos encontrado con muchos personajes, hombres y mujeres. Hemos encontrado muchos católicos que han gastado su vida y podemos todavía escuchar aquel grito, aquellas palabras acertadísimas de Juan Pablo II. No tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo. Podríamos decir, no tengáis miedo, conozcamos la historia de nuestra Iglesia. Es el año 1903. En el cielo vuelan los primeros dirigibles. En América, los hermanos Wright hacen volar el primer aeroplano. Henry Ford funda su fábrica de automóviles e irrumpe la era moderna en la vida cotidiana. En agosto de 1903, el Papa es Pío X. El patriarca de Venecia, cardenal Giuseppe Sarto, llega al solio pontificio tomando el nombre de Pío X. Una de las primeras tareas de Pío X será reorganizar la estructura de la Iglesia para enfrentarse a los desafíos de la modernidad, pero también para hacer frente a los desafíos teológicos, ya que precisamente durante su pontificado aparece el modernismo, que también aporta peticiones buenas. Pero, como siempre sucede, si se llevan las cosas al extremo, pueden degenerar. Y Pío X se ve obligado a publicar en 1907 una encíclica en la que condena precisamente el modernismo. En esta Europa suceden acontecimientos que la sacuden. Estamos en 1914. En Sarajevo, Francisco José y su esposa son asesinados. Esta es la chispa que desencadena la gran masacre que será la Primera Guerra Mundial. Pocos meses más tarde, el 3 de septiembre de 1914, era elegido Papa Benedicto XV. El Papa Benedicto XV se encuentra con la difícil situación creada por la Primera Guerra Mundial. En las trincheras de Europa mueren cada día miles de personas. Es una locura que parece no tener fin. Se suceden las atrocidades que crean cada día nuevas viudas y huérfanos. La misericordia parece no tener cabida. Entre el alambre de espinos y las trincheras se juega el destino de la civilización y las ideas. El Papa Benedicto XV declara a la Santa Sede neutral,
Pero neutralidad no significaba indiferencia respecto a lo que estaba sucediendo en los campos de batalla, donde son ya incontables los muertos por ambas partes. El Papa Benedicto XV exhorta a los católicos y a todos los que desean la paz entre los hombres para que trabajen porque finalice el conflicto que durará hasta el año 1918. En 1919 bendecirá la fundación del Partido de los Católicos, creado por don Luigi Sturzo, que trata de oponerse al naciente fascismo de Benito Mussolini. Este le obligará al exilio en Estados Unidos hasta la caída del fascismo. El Papa Benedicto XV no pudo terminar el programa que había comenzado. La muerte le llegó por sorpresa el 22 de enero de 1922. Aún así, había hecho mucho también por las misiones y había subrayado que eran un trabajo de toda la Iglesia. A la muerte de Benedicto XV no había quedado nada del poder de la Rusia de los zares. Se había instalado el poder de los soviets, una burocracia fuerte que trataba de difundir la ideología comunista a través del exterminio y la deportación de miles de personas. Un poder que trata de convertirse en un orden que ciertamente no es secundario tampoco para el nazismo. En este complejo escenario en el que el comunismo y el fascismo buscan la hegemonía del poder mundial, llega al trono de Pedro el Papa Pío XI, el día 12 de febrero de 1922. Solo 3 años antes, en Fátima, se había construido una pequeña capilla en el lugar donde más tarde se erigirá una gran basílica, meta de innumerables peregrinajes en memoria de las apariciones de María a 3 pequeños pastorcillos, Lucía, Francisco y Jacinta, a los que la Virgen les revelará incluso el drama de la Rusia de los soviets y sus horrores, que intentará difundir por el mundo. En este espíritu de renovada espiritualidad que se contrapone al materialismo de las ideologías, Pío XI exhorta en sus encíclicas a que los fieles redescubran una vida religiosa coherente con la fe católica que profesan. Y la coherencia en la fe es el tema del Año Santo de 1925, en el que participan más de 500.000 de personas. Y precisamente por ello, a finales del Año Santo de 1925, Pío XI instituye la fiesta de Cristo Rey, Señor de todo el mundo. También Pío XI canoniza santos como Teresa de Lisieux, Roberto Bellarmino, Alberto Magno, Bernadette y Tomás Moro, así como Juan Bosco. Y siempre este mismo Papa instituye la Jornada Mundial de las Misiones, que desde entonces se celebra en el último domingo de octubre de cada año. Mientras tanto, en la Unión Soviética, la lucha contra los creyentes es despiadada. Masacres, deportaciones, cierre de iglesias. En realidad, se quería un hombre desarraigado de su propia historia, de las propias tradiciones. Pero nosotros sabemos que es imposible borrar del corazón del hombre el deseo de Dios que le empuja a hacerse las preguntas más profundas que un hombre puede hacerse. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo? Aquellos años entre 1920 y 1930 se ven surcados por una gran crisis que afecta a toda la economía. En Alemania, los intentos de la izquierda de hacerse con el poder fracasan. Y en las masas desorientadas y atrapadas entre la crisis económica y la incapacidad de una real y democrática dirección política, la propuesta que hace la ideología nazi de una sociedad de elegidos encuentra terreno abonado. Hitler, como Mussolini, utiliza hábilmente la propaganda y crea la ilusión en la clase obrera de que son fuertes y poderosos. Manejando al pueblo, estas dos ideologías logran una obediencia ciega que fue utilizada en beneficio de los mismos grandes grupos industriales y financieros que habían favorecido su ascenso. Y en aquellos años oscuros para la humanidad conservaron y acrecentaron su fuerza, indiferentes, si no cómplices, del exterminio de millones de hebreos. Los nazis
trituran muertos en los campos de exterminio. Los comunistas aniquilan poblaciones y asesinan a cientos de miles de disidentes en los gulags del norte de Rusia. La guerra, la Segunda Guerra Mundial, aún no había comenzado, pero todo hace presagiar la tragedia a la que se verá arrastrado todo el planeta. En Italia, Pío XI, a través de la Acción Católica, trata de dar una respuesta a la inquietud que surge en el mundo católico. En Francia, muchos intelectuales, entre ellos Jacques Maritain y su esposa Raisa, dedican sus energías a ello. La pregunta podemos formularla así: ¿pueden los católicos dar una respuesta adecuada a la crisis que está atravesando el mundo? Pero Pío XI tenía otro problema más que resolver, y este era regular, a través de un concordato con Italia, la cuestión del territorio vaticano, para lo cual el gobierno italiano tenía que reconocer la soberanía del sumo pontífice en su pequeño estado. El 11 de febrero de 1929, Mussolini y el cardenal Gasparri firman los Pactos Lateranenses. El Estado de la Ciudad del Vaticano tiene desde este momento pleno reconocimiento jurídico. 2 años antes de que terminase el pontificado de Pío XI, se leyó en todas las iglesias alemanas una encíclica del Papa que condenaba al régimen nazi. Era el 21 de marzo de 1937. En la encíclica se decía que ni raza ni pueblo pueden violar los derechos individuales de las personas. Fue una encíclica en la que se involucró de manera especial el entonces secretario de Estado, Eugenio Pacelli, que había sido nuncio en Alemania y que pronto será el Papa Pío XII, dirigiendo la Iglesia Católica durante toda la Segunda Guerra Mundial. Millones de muertos, millones de hebreos inermes asesinados en las cámaras de gas y quemados en hornos crematorios. La bomba atómica casi fue el epílogo inevitable para reencontrar la paz en un planeta enloquecido, donde todos los horrores se justificaban en nombre de la locura ideológica nazi. En Italia, a la derrota del fascismo contribuyó un frente popular compuesto por todas las fuerzas democráticas que fundarán la República Italiana, en la cual los católicos, tanto en esta fase como en su reconstrucción, fueron uno de los factores determinantes. Al Papa Pío XII le sucedió en el trono de Pedro Juan XXIII, elegido en 1958. Pocos meses después, el 25 de enero de 1959, anunciaba la convocatoria de un concilio ecuménico, el Concilio Vaticano II, que se abrirá en Roma el 1 de octubre de 1962. El 1 de octubre del 1962. El 1 de octubre del año del Señor de 1962 se abre el Concilio Ecuménico Vaticano II. El Concilio Ecuménico es un órgano extraordinario de magisterio y gobierno que reúne solemnemente a todo el cuerpo episcopal de la Iglesia Católica bajo la presidencia y autoridad suprema del Pontífice de Roma. Junto a los pastores de las iglesias de reciente fundación, participan delegados de las comunidades cristianas más antiguas, que testimonian su larguísima historia con sus mismos ropajes. En el Concilio Vaticano II participaron 2.540 padres conciliares, procedentes de todo el mundo. La mayor participación que recuerda la historia de la Iglesia y la historia de los concilios de la Iglesia Católica. No era un concilio que tuviera que definir o condenar errores, sino un concilio que tenía que abrirse al mundo para posibilitar el diálogo con él, para que los hombres y las mujeres pudieran recibir de nuevo aquel anuncio que el Señor había dejado a su Iglesia. Queridos hijos, escucho vuestras voces. La mía es una sola, pero resume la voz del mundo entero. Aquí está representado todo el mundo
Se diría que incluso la luna se ha apresurado esta noche a mirar este espectáculo que ni siquiera la Basílica de San Pedro, con sus 4 siglos de historia, ha contemplado nunca. Mi persona no cuenta nada. Es un hermano que os habla, convertido en Padre por voluntad de nuestro Señor. Así que deseo que recibáis la bendición que os doy y mi deseo de que paséis una buena noche. Volviendo a casa, veréis a vuestros hijos, acariciadlos y decidles que es una caricia de parte del Papa. El 8 de diciembre de 1962, Juan XXIII cerraba la primera parte del concilio, pero no lo reabrió. En junio de 1963 moría ante la conmoción de todos. El 21 de junio de 1963 es elegido Papa Giovanni Battista Montini, tomando el nombre de Pablo VI. Y reabrirá el Concilio Vaticano II el 29 de septiembre de 1963, introduciendo importantes reformas procedimentales como la admisión de laicos como oyentes y el nombramiento de 4 moderadores. El Concilio Vaticano II introduce novedades en la Iglesia, pero la principal novedad es la misma definición de Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios donde todos son llamados a anunciar el Evangelio. Todos están llamados a la santidad. Todos son llamados a acoger las enseñanzas que provienen del mismo Cristo. Pablo VI es el primer papa que realiza grandes viajes. La Iglesia es ya universal, tanto física como espiritualmente. Está presente por todo el planeta. Pablo VI, vicario de Cristo, se confirma sucesor de Pedro, apóstol entre las gentes, viajando desde la India hasta la sede de la ONU en Nueva York, donde pide la paz y la cooperación entre los pueblos. El Papa del Concilio Vaticano II muere el 6 de agosto de 1978. A Pablo VI le sucede Juan Pablo I, un pontificado brevísimo, ya que el Papa muere apenas un mes más tarde y al que aún hoy recordamos por su dulzura. El 16 de octubre de 1978 llega de Cracovia, Polonia, Karol Wojtyła. Es elegido Papa tomando el nombre de Juan Pablo II. El Papa venido de la Polonia aún dominada por el régimen comunista muestra inmediatamente su profundidad espiritual. Su memorable discurso de apertura enciende y une a todos los católicos. Juan Pablo II viaja por todos los rincones de la tierra y a su encuentro acuden millones de personas que encuentran en él palabra de esperanza y de fe. Habla de los problemas, de la paz, del genocidio de los pueblos, de las problemáticas que conllevan la genética o la contaminación. Los pueblos le escuchan. Solo a través de la humanidad de Jesucristo, el Hijo de Dios, se descubre quién eres. Es un humanismo nuevo, la reproposición de aquel humanismo cristiano que es y será siempre el fundamento de una sociedad, de la unidad entre hombres de todas las lenguas y razas, porque el fundamento de este humanismo es la persona de Jesucristo. Abrid de par en par las puertas a Cristo, a su potestad salvadora. No tengáis miedo. Juan Pablo II nos ha enseñado, y Benedicto XVI sigue enseñándonos, que si el hombre abandona el cristianismo, no ve en el prójimo al Hijo de Dios, al amado del Padre, sino que solo ve a un competidor, a alguien que debe ser eliminado, no a alguien que debe ser amado. Porque unidos es como se forma la única familia de los hijos de Dios.
Hoy el Santo Padre Benedicto XVI nos señala el camino para ser hombres nuevos, hombres de paz, que muestren día a día su dimensión cristiana, porque la Iglesia, su historia, podrá ser una historia de crecimiento, de desarrollo, de auténtico progreso, si encuentra cristianos con la valentía para santificarse en la oración, en la entrega de sí mismos. Como el ejemplo que nos ha dado en los últimos tiempos Juan Pablo II, con su fuerza anunciadora, con su fuerza de hombre de fe, con su fuerza de hombre de oración. Así podremos influir en la historia a través de la santidad personal otorgada a cada uno de nosotros por Cristo Salvador.